Listo. Buenas tardes, amada iglesia, queridos amigos. Vamos a tener la bendición de poder abrir la palabra de Dios y yo les invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a meditar en unos versículos y vamos a tener una mirada pastoral sobre el tema que vamos a contemplar esta tarde. Vamos a hacer una mirada conforme a lo que estuvo en el corazón del apóstol, que fue de fortalecer la vida de su hijo Timoteo. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Con la ayuda del Señor veremos si podemos llegar en el tiempo a tratar todos los versículos, pero decíamos que vamos a tener una mirada pastoral, ya que el apóstol Pablo está contemplando a Timoteo y está dándoles sus últimas palabras, ya que Pablo estaba muy consciente de que este era el último encuentro y probablemente la última oportunidad de poder llegar hasta Timoteo, y con el deseo de poderle ver prontamente antes de partir. La iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, estaba viviendo una convulsión. Todo el imperio romano, a raíz de este atropello de parte de Nerón hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa persecución que la iglesia, esa confrontación que estaba recibiendo, había llegado también hacia aquellos lugares. Sumado a esto, la falsa doctrina con la cual el apóstol o Timoteo estaba defendiendo la verdad de Dios contra esta corriente de falsas doctrinas, contra la corriente del pensamiento de aquellos que le veían a él como un hombre joven, inmaduro tal vez, y frente a una responsabilidad tan grande. De manera que con todos estos atenuantes, el apóstol Pablo escribe esta carta para poder sostener, para poder apoyar, para poder ayudar a su hijo en la fe, Timoteo. Decíamos nosotros que bajo esta mirada vamos a contemplar nosotros estos versículos y tratando de ver en nosotros mismos también aquella necesidad de que Dios nos hable, aquella necesidad de que Dios pueda fortalecer nuestro espíritu también. Nosotros, al igual que Timoteo, pasamos momentos difíciles. Sentimos a veces ciertas persecuciones espirituales, persecuciones diversas, adversidades. Cuántas cosas que llevan a que nuestro espíritu de pronto se sienta flaquear. Pero aquí está la palabra de Dios justamente para sostenernos. Y Pablo utiliza un método que él ya venía utilizando, como es el método de poder llegar con la palabra y que esta palabra sea una palabra que pueda arropar tal vez el corazón de Timoteo. Y le dice a Timoteo, el versículo 2, amado hijo. La primera expresión con la que nos encontramos es con la expresión de un amor entrañable en la fe, amado hijo. Y él lo consideraba un fruto de su trabajo, hijo en la fe.
Ahora, a este amado hijo, él le desea las mejores cosas. Y si bien en otras cartas él también hablaba de gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, en esta oportunidad entendemos que los está diciendo con otro sentir. A mi amado hijo le deseo lo mejor, gracia, misericordia y paz. Estas tres bendiciones nacen de un corazón de un hombre que sabe que son sus últimas palabras, de un hombre que está dejando el legado, de un hombre que está pasando la posta a aquel hijo espiritual suyo. Él está compartiendo para que este hombre de Dios, como es Timoteo, pueda continuar la tarea luego de que Pablo ya no esté, pero nutrido con esta fe fortalecida, con este ánimo de saber que su Padre espiritual le ha hablado al corazón con estas palabras tan tiernas. Y la segunda expresión que quisiéramos resaltar esta noche es doy gracias a Dios. El versículo 3, doy gracias a Dios. Fijémonos que esta expresión doy gracias a Dios es un deseo tan entrañable de un hombre que ama a su hijo espiritual. Doy gracias a Dios. Y esto es un sentimiento maravilloso qué hermoso sería que aquellos que somos siervos de Dios lo sintiéramos por aquellos consiervos nuestros. Dar gracias a Dios por sus vidas. Dar gracias a Dios por su presencia, por lo que significa tal vez trabajar juntos. O tal vez llevar adelante la carga de la obra juntamente. Entendemos que esta ha sido la expresión o la experiencia de Pablo con Timoteo. Hechos de los Apóstoles nos hablan de una comunión laboral entre estos dos hombres que se acompañaron en el segundo y tercer viaje misionero. Vivieron experiencias diversas, de manera que pudieron estrechar vínculos tales que hoy le lleva a Pablo a expresarse con esta ternura hacia este hombre, a este hijo suyo espiritual. Y dice, me acuerdo de ti. Y repite expresiones como me acuerdo de ti, deseando verte, al acordarme, trayendo a la memoria. Son todas expresiones que nos están hablando de la importancia que le da a la amistad, que la importancia que le da Pablo a esta relación, más que laboral o espiritual, es una relación de padre e hijo, pero una relación que se ha forjado a través de las diversas experiencias que tal vez vivieron juntos. Por eso dice, agradecer a Dios. Este es el sentir que podemos llegar a entender que Pablo está expresando aquí. Agradecer a Dios, tal vez por el consiervo. Agradece a Dios por el hijo espiritual en la fe, pero también agradece a Dios por ese hombre que fue su compañero de viaje. Y decíamos nosotros que qué hermosos que pudiésemos entender que la vida que Dios nos regala, tal vez para que con nuestros consiervos nos relacionemos, o con aquellas personas que frecuentan en nuestra vida, y más en la vida espiritual, pudiésemos nosotros agradecer a Dios por sus vidas. La vida, si la entendemos, es un viaje. Y en este viaje que vamos transitando, en nuestra vida suben y bajan muchas personas. Con algunas logramos más empatía que con otras, un mayor entendimiento, pero qué bueno es que nosotros podamos agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos. Así lo hizo Pablo, pero quiero resaltar que no fue solamente palabras, fue agradecimiento a Dios
Pero ¿de qué manera se expresaba este agradecimiento? Pablo nos dice aquí en oración. Oración de noche y de día. Seguramente Pablo no oraba de noche y de día, literalmente, pero cierto es que hay un espíritu de oración en la vida del apóstol Pablo que le llevaba a pensar y estar pendiente y pidiéndole a Dios permanentemente por este consiervo suyo, por este hombre con el cual él había experimentado este maravilloso vínculo. Oración por los hermanos, por quienes llevamos a cabo la obra de Dios y con quienes llevamos adelante la obra de Dios. Entendiendo que la obra de Dios somos todos nosotros, la obra de Dios nos incluye a nosotros. De manera que cuando oramos, oramos por todos, sintiendo que la obra de Dios es de Dios y que a nosotros se nos da el privilegio de poder ser partícipes de esa obra. Y oramos colaborando a Dios a través de la oración. Escribiendo el apóstol Pablo a los Romanos, allí en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en los versículos 10, dice de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Esta expresión es calientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oh, qué maravillosa la expresión que nos convida aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cómo debe ser hecha la obra de Dios, de qué manera, en qué marco, bajo qué cuadro debemos nosotros enmarcar cómo debe ser hecha la obra de Dios. El amor fraternal, honra entre unos y otros. En cuanto a preferencia, preferir yo al hermano, primero el hermano y luego yo. En lo que requiere diligencia, dice, no seamos perezosos, fervientes en espíritu, en el servicio que damos al Señor. Tenemos gozo en la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, sufridos en la tribulación. Este es un elemento que no debe faltar en el corazón, en la mente del siervo, de la sierva de Dios, sufridos en la tribulación. Pero dice, constantes, perseverantes en la oración, porque es aquí donde Dios va a hacer la tremenda obra que Dios quiere hacer. A través de la oración, somos colaboradores de Dios a través de la oración. Ahora en el versículo 4 dice, deseando verte. Deseando verte. Bueno, este era el sentir del apóstol Pablo. Su deseo era de poder volver a ver a Timoteo. Y allí en el capítulo 4, versículo 9, él dice, procura venir pronto a verme. Y en el versículo 13 dice de esta manera, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto nos está hablando elocuentemente de que cuando estaba en Troas, allí fue detenido el apóstol Pablo y fue llevado prisionero a Roma, de manera que no pudo siquiera traer las cosas que él tenía, que acostumbraba a tener. El capote era algo que él necesitaba urgentemente por el frío del calabozo, por el lugar húmedo donde él estaba, por ese frío de una cárcel romana. Y allí él estaba, el hombre de Dios, sufrido en las tribulaciones, soportando la tribulación por amor de Cristo, necesitando el amor de su amigo Timoteo. Ven pronto a verme. Ese era el consuelo que decía. Él estaba muy consciente de su encarcelamiento. Por eso Pablo anhelaba ver pronto a Timoteo antes de morir. Pero dice también
esta expresión, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y esto nos está hablando del compañerismo en el ministerio, sufridos en la tribulación, el estar juntos en la trinchera peleando por la fe en el Señor Jesucristo. Miren, cuando Pablo tuvo que reunir a los ancianos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, él les recordó algunas experiencias y él les pudo decir abiertamente a aquellos hombres de Dios: miren, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, Pablo sabía lo que era hacer la obra de Dios, derramando lágrimas, quebrando su corazón en la presencia de Dios. Ese era el fuego de este hombre de Dios. Pero también cuando se está despidiendo de estos hermanos, dice en el mismo capítulo 20, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué hermosa expresión. Me encanta ver un hombre de Dios que abre su intimidad para que le conozcamos como es. Un hombre de Dios que supo derramar lágrimas por la obra de Dios. Y aquí está diciéndonos este hombre: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Tal vez las lágrimas que estás recordando son las lágrimas de esa despedida íntima entre Pablo y Timoteo. Aquella despedida, aquel abrazo de padre e hijo y llorar juntos porque no volverían a verse. Aunque era el deseo de Pablo el de volver a encontrarse con este hombre, joven, hombre de Dios. Y quisiera detenerme en los minutos que me restan solamente allí en el versículo 5. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí nos encontramos con una fuerte expresión. Él está recordando y le está animando a este hombre de Dios que está pasando por un tiempo de debilidad, un tiempo de dificultad y que necesita ser animado. Pablo le está diciendo: eres un fruto genuino, eres un fruto genuino. Adelante, Timoteo, porque eres un hombre de Dios. En ti hay verdaderamente reposa el Espíritu Santo de Cristo. Y le dice: tienes una fe no fingida, una genuina fe. Y dice: la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esto nos está hablando del grado de conocimiento familiar que tenía Pablo de la abuela y la mamá de Timoteo. Algunos autores estiman que estas dos mujeres eran fieles creyentes en Dios, aún en el judaísmo. Ellas conocían de las verdades de Dios en el judaísmo. Y estas mujeres habían instruido a Timoteo en las verdades de Dios. Cuando Pablo llega, Pablo predica el Evangelio, es muy probable que ellas creyeron en el Señor Jesucristo y continuaron su vida de fe, la fe puesta ahora en la persona del Señor Jesucristo. Y estas dos mujeres se encargaron de darle a este muchacho esa contención espiritual, esa enseñanza que pudo traer en Timoteo una fe genuina, Quisiéramos nosotros entender que esta sociedad, el tiempo que estamos viviendo, de tanto apresuramiento y de tantas cosas que tratan de decirnos que nos hacen falta,
a veces dejamos lo más importante, y que es el hogar. La tarea de una mamá en un hogar, infundiendo a sus pequeños hijos la fe, hablándole de Dios, comunicándole las verdades de Dios. Pero también lo más importante, viviendo ella las verdades de Dios. Porque allí es donde se macera la verdadera y genuina fe. No en lo que decimos solamente, sino en lo que podemos compaginar de lo que escuchamos y vemos. Y cuando estas dos cosas se armonizan, es imposible que el mensaje no sea claro, directo y que llegue al corazón del niño, del adolescente, del joven. Proverbios capítulo 16, Proverbios 17:6. Dice de esta manera la palabra de Dios en Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Y dice un autor que la influencia piadosa genera un amor y respeto mutuos en una familia que se extiende de generación en generación. Y en este marco es donde encontramos que germina la semilla del verdadero evangelio que provoca la fe en un niño, en este marco. Por eso es que el apóstol Pablo luego le escribe también en esta misma carta de segunda de Timoteo a Timoteo y le dice en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto fue lo que mamó Timoteo. Él pudo ver en su hogar, sin que esto le provoque a él una confusión, lo que oye y lo que ve, de ninguna manera. Él pudo ver una abuela piadosa, una madre piadosa y un mensaje claro que lo llevó a los pies de Cristo. Desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras. Y estas escrituras son las que te hacen sabio para salvación. ¿Cuándo? La fe puesta en el Señor Jesucristo. Así como nos sometemos a un control médico, de la misma manera el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, insta a los hermanos a que se sometan a un chequeo espiritual. Segunda de Corintios 13:5 dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Decíamos que este es el consejo del apóstol Pablo a estos hermanos en Corinto. Poner a prueba, dejar que sea examinada su fe, someterse a este control espiritual. Y cuando dice a menos que seáis reprobados es no aprobados, es decir, ausencia de fe genuina que lleva a la salvación. Y tal vez este sea el gran desafío para la iglesia en este tiempo. Tal vez este sea el gran desafío para tu vida, como lo es para mi vida, examinarme si estoy en la fe. Porque si mi fe no es una fe que crece, una fe que produce fruto para la gloria de Dios, que produce transformación en mi vida, es una fe muerta.
Porque la Biblia, la palabra de Dios, más que un libro para que sepamos de Dios, es un libro para que seamos transformados por Dios. La palabra de Dios es para transformación de nuestras vidas. Y esa transformación se genera justamente cuando nosotros tenemos un encuentro con el Dios de la Biblia. Tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo. Venimos a Él y ocurren cosas como la que la abuela de Timoteo, su mamá y aún él pudieron experimentar. Una genuina fe puesta en una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo para poder animar a Timoteo? Para darle a este joven ministro de Dios que estaba viviendo un tiempo difícil, que estaba sintiendo la presión del ministerio, que estaba sintiendo la presión de la sociedad, que tal vez por esa identificación con el apóstol Pablo, él mismo estaba sufriendo el temor, tal vez a que sea él mismo arrestado. Por algo le dice Pablo: no tengas vergüenza de mí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso suyo. El hecho de que Pablo estuviese preso no fue por errores de su vida, sino que fue solamente por tener la fe puesta en el Señor Jesucristo. De manera que aquí usó algunas cosas. Dar gracias a Dios por los hermanos, como hizo Pablo por Timoteo. Orar por él. Reconocer la comunión vivida, la comunión que fortalece los vínculos. Recordar esa fe genuina, porque nos ayuda a saber de que estamos verdaderamente en el camino, que lo que nos está pasando es sencillamente porque estamos en Cristo, porque estamos vivos y porque estamos corriendo frente a una cultura que es totalmente contraria a la que Cristo propone. Y estos consejos son los que animaron el apóstol Pablo animó a Timoteo. Y nosotros quisiéramos decirte a vos, iglesia, hermanos, no nos olvidemos que estas son las cosas que sencillamente podemos extraer de estos conceptos, de esta palabra de Dios, para animarnos unos a otros, para ayudarnos a seguir adelante en esta empresa, en este camino que hemos emprendido juntos. Pero también recordar que si alguna persona que desea tener una verdadera fe, esa verdadera fe se encuentra en su naciente, en un encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va en arrepentimiento, le pide perdón a Dios por sus pecados y reconoce que Él es el único Señor y Salvador que pagó el precio para que usted tenga la esperanza de la vida eterna. Querida iglesia, Dios nos bendiga y que tengamos todos un día en paz en familia. Dios nos bendiga. Será hasta la próxima.